Muy buenas, ¿cómo están? En el día de hoy, les traeré un nuevo video de terror, para que disfruten sus noches escuchando las historias que tanto les gustan. Y a mí me complace mucho compartir. Recuerden apoyar el canal con su suscripción, activar la campanita, y compartan para que más gente pueda unirse. Muchas gracias. También tengo que decir, que todo el material usado de referencia estará en la descripción, tanto las fuentes de las historias, como imágenes, y música. Pero habrán dos historias aquí mostradas, que son completamente originales. Hace tiempo falleció mi padre, por cáncer. Yo estuve presente aquella noche, en el hospital. Mamá volvió a casa, después de unos días a su cuidado, y era hora de pasar el turno, se encontraba agotada, así que me eligió a mí, para que estuviera atento por si algo sucediera. Definitivamente sucedió. Esa misma tarde, mi abuela materna me comentó, tristemente, que ya no le quedaba mucho tiempo a papá, solo había que esperar lo inevitable. No respondí, necesitaba asimilar una realidad que creía distante, hasta que me lo encontré frente a frente. Cuando en cada suspiro forzado se le escapaba la vida. Allí se encontraba, acostado en la camilla, con la bata blanca que usan los pacientes, y un respirador. Un sonido gutural se hacía más intenso, según los médicos, se trataba de las flemas que dificultaba el paso de aire, y cada tanto, con una máquina, despejaban el camino en su garganta. El procedimiento técnico está fuera de mi entendimiento, ya que, no se nos permitía permanecer en la sala, hasta que terminaran. Solo escuchaba un fuerte ruido como de aspiradora, desde el pasillo, absorbiendo mucosidad. En todo momento, mi padre seguía inconsciente, lo veía dormir tranquilamente, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Su cuerpo, en cambio, luchaba con todas sus fuerzas, por un segundo más de vida. Tomé su mano, y mi deseo nunca fue algo tan feliz, como el poder volver a casa todos juntos, como la familia de 5, que siempre hemos sido. Deseaba que todo terminara lo más pronto posible. Y eso ocurrió. El médico nos dio la noticia, a mí y mi abuela paterna, que también hizo un viaje de urgencia, del otro lado del país, preocupada por su hijo. Esa noche llamé a mamá por teléfono, y todos vinieron al hospital, incluidos algunos vecinos, afectados por la noticia. Hicimos todo el papeleo que viene después. Pasaron varios meses, hasta que me acostumbré a poner 4 platos en la mesa, a la hora de la comida. Si se preguntan cómo me sentí. Pues, debo decir que la tristeza llegó desde el primer momento, desde aquella noche. Lloré en silencio, por la madrugada. Pero los primeros días solo era la orilla, del mar que continuaba. Con el tiempo me afectaba como una ola, que poco a poco, se acrecentaba. Mis sentimientos iban con atraso. La primera vez que soñé con mi padre, no era nada fuera de lo común. Eran recreaciones de eventos cotidianos, en familia, donde él estaba presente, como si estuviera vivo. En otras, él yacía dentro de un ataúd. Lentamente, esos sueños se convirtieron en pesadillas. Me acuerdo verlo regañándome por algo que hice mal. Creía que me odiaba, me despreciaba, decepcionado por el hijo que tuvo. Yo le gritaba, y él solo levantaba más la voz, pero el hecho de hacerlo, requería cierto esfuerzo que su cuerpo no pudo soportar, en ese momento colapsa, quedando inerte en el suelo. Y lo único que seguían, eran lamentos, y la misma culpa que me carcomía. No sabía qué hacer, y solo me escuchaba balbucear cosas que no recuerdo. Hasta que volvía a abrir los ojos, en la completa oscuridad de mi habitación. No tardaba en comprender que solo era un sueño. La situación se mantuvo estable por 2 años más, en lo que respecta. Digo, las pesadillas, no se presentaban siempre cuando dormía. Cada 2 semanas era lo más común. El sueño que comenzó el siguiente nivel de pesadillas, lo sentí cuando veía a mi padre más seguido, pero su cuerpo ya no era igual.
como si el paso del tiempo fuera proporcional a la descomposición de su cadáver. Pero, por alguna razón, no estaba dentro del ataúd. Uno pensaría que yo tomaría el escenario como algo normal. Como aquel sueño, que no tiene ningún tipo de sentido, pero dentro del mismo, es lo más cotidiano. Quiero decir, yo sabía que él no debería estar ahí. Recordaba a la perfección su entierro. No tenía lógica alguna que apareciera aquí años después. Pero como si entendiera mis miedos más profundos, él estaba en una camilla de hospital. Tapado con una manta blanca, desde la cabeza hasta los pies. Lo cubría casi inútilmente. Como si cualquier ráfaga de viento mandara a volar el manto, descubriendo una escena que prefería nunca presenciar. El ambiente se tiñó de un olor a putrefacción. Y las luces de la casa, tan tenues que daban el pego, el toque de terror que faltaba. Recuerdo ver, como si una leve y casi inexistente brisa provocaba que el manto casi se cayera. Yo no quería ver lo que se encontraba debajo. Por lo que, apresuradamente me acerqué, y mantuve la manta en su sitio con la mano libre, ya que la otra sostenía la camilla, e hice que se moviera hacia la puerta principal. Y así sucedió, salí de casa trayendo el cuerpo conmigo. La idea era enterrarlo en cualquier lugar, no me importaba si era en el patio de casa, solo necesitaba alejarlo de mi vista. Más me aterraba poder presenciar su rostro demacrado, por el paso de los años. Pero la camilla tambaleó, por el suelo inestable, las rocas, el césped, la poca firmeza, y los estridentes roces con las ruedillas, que dificultaba el traslado. Hizo que perdiera el equilibrio, y no pude siquiera hacer el intento de evitar la caída, porque me fui abajo, cayendo de rodillas, con el cuerpo de mi padre en mi regazo. Bueno, más bien era su cabeza, porque se desprendió, sin tanto esfuerzo, revelando absolutamente todo. Me manché con un líquido espeso casi negro, y otro tipo de sustancias que sin duda, eran asquerosas. La carne desprendiéndose, huesos, restos que las larvas no han terminado de comer aún. Pero podía verlos salir, y entrar, por cualquier cavidad. El único acto reflejo que hice, fue lanzar aquello tan lejos como pudiese, la repulsión, las náuseas, las ganas de limpiarme, y bañarme, no faltaron. Asqueado y asustado, desperté. No sin antes, sacudirme en la cama, intentando patalear, y alzar mis brazos. Por más que el sueño haya terminado, y mi conciencia haya vuelto. Mi cuerpo aún se encontraba en un estado de parálisis, y una sensación de entumecimiento en cada músculo me asfixiaba. Situación que tuve que acostumbrarme, cada vez que despertara de una pesadilla. En algunas ocasiones, me resultaba dificultoso, el hecho de poder separar un sueño, con la realidad. Un implacable pensamiento golpea de forma estridente. Hay algo ahí. Y todas las historias de terror que he escuchado cuando estaba aburrido, siempre la idea de lo irreal que se sentía, pero entretenía, esas noches formaban parte de mi realidad. Ahora, el escenario era mi propia habitación, las luces apagadas. Tal como lo dejé antes de irme a dormir. Pero la pesadilla ya había comenzado. Lo más suave, por así decirlo, era encontrarme con sombras revoloteando por aquí y allá. Sombras que no tenían forma definida. Una silueta borrosa, como una mancha negra, que se hacía notar, cuando volaba cerca de lugares con un mínimo de luz, y luego se perdía en la oscuridad. Recuerdo haber visto dos, se acercaban. Y justo antes de atraparme, como si un shock eléctrico, golpeara cada parte de mi cuerpo, despertaba. Encontrándome con lo que, aparentemente, era mi habitación de verdad. Pero una madrugada, no se trataba de una silueta. Creí ver un fantasma. Pero no cualquier fantasma. Seguramente ustedes, lo habrán imaginado ya. Era mi padre. Normalmente, uno pensaría en una historia algo triste, o emotiva, en estas ocasiones. Pero juro que, no se sentía así, en absoluto. Una mirada fría, y penetrante, salía desde una pared.
Asomaba la parte superior de su cabeza, y el resto lo escondía. Era una mirada inquietante y maligna, que brillaban con un tono rojizo, intenso. No se percibía como el fantasma de mi padre, sino como un ente peligroso, que ha encontrado una presa vulnerable. En sus ojos no percibía otro sentimiento más que el miedo. Pero reconocía ese aspecto, igual a la última vez que lo vi con vida. Desperté, poco después de luchar fervientemente contra la inmovilidad de mis músculos, como una cadena apretando con fuerza para evitar levantarme. La siguiente pérdida que sufrí, estando presente, fue la de mi mascota, un pastor alemán. Supe, entre lágrimas, mientras terminaba el trabajo de enterrarla, algo que me tomó toda la tarde, y ya entrada la noche, en el patio de mi casa. Agotado por el esfuerzo, las pesadillas iban a tomar un nuevo rumbo, una nueva trama. Y el protagonista sería mi perra, tendida en el suelo, sin saber el por qué llegó hasta ahí. La veía en sueños dentro de casa, recreando escenarios ya vividos en pesadillas con mi padre. Pero, a diferencia de él, ella estaba viva, pero agonizando. No se podía mover, simplemente permanecía al borde de la muerte, con una respiración forzada, como si cada inhalación doliera en su interior. A mí también me dolía verla. Su cuerpo parecía muerto. Su pellejo moría. El exterior se descomponía y desprendía como papel mojado al suelo. Si intentaba levantarla, solo la haría sufrir más, y además, no había firmeza en ninguna parte de su cuerpo por la cual sujetar. Como si intentara levantar gelatina con ambas manos, mientras trato de mantener su forma. Casi llevado por mi desesperación, tomé un cuchillo de la cocina. Y al momento de arremeter contra ella, abría los ojos, de vuelta en la cama. Algunas veces, no tenía un cuchillo, ni nada filoso cerca, por lo que, al momento de encontrar a mi perra, siempre en la misma posición en el suelo, comenzaba a patearla, queriendo poner fin a su sufrimiento. En una ocasión, logré separarla de sus piernas traseras, se despegaron muy fácil. Aún así, dividida en dos, continuaba respirando. Y larvas salían desde dentro. La última vez que soñé algo similar, recuerdo estar sentado frente a la mesa del comedor. No estoy muy seguro, pero afuera se presenciaba la noche, lo notaba a través de las ventanas. Las luces encendidas. Mamá cocinando, y charlando con unas invitadas, probablemente sean sus amigas, de las cuales, sus rostros eran difusos. Escuchando la voz de un interlocutor dando las noticias, detrás mío con la tele encendida. Pero eran como balbuceos, de palabras inentendibles, ya que mi atención no se centraba allí. Porque en una esquina de la cocina, a unos pocos metros de mí, y justo detrás de los invitados, que no parecían darse en cuenta en absoluto, podía verse a mi padre de pie, mirando hacia la pared contraria a mí. Supe en ese instante que no era normal, y tuve miedo. Pero no el mismo miedo de los sueños anteriores. Aquí al menos pude moverme. Me acerqué poco a poco, y tomándolo de un hombro, le dije que se fuera, que no hay nada que hacer aquí. Me estás asustando, repetí. En cuanto a mi mascota que se presentaba en sueños, solo la ignoré. Por más que sus lloriqueos querían mi atención. Y a veces, tropezara con ella sin querer. Sus patas querían seguirme a donde vaya, pero no soportaba el peso de su cuerpo, y caía de nuevo al suelo. Yo me alejé, determinado a notar mi desinterés. Fue cuando volví a dormir sin problemas. En algunos pueblos del Dnieper, existía la creencia de las andanzas de Esgrolla, una hermosa mujer con extraños poderes. Aunque podía adoptar diferentes apariencias, solían describirla como una joven alta y sumamente llamativa. Tenía la piel morena, el cabello oscuro y rizado, que realzaban la expresión de sus bellos ojos.
El calificativo de la nieve se debía a cualidades como aparecer en las frías rutas de caminantes y jinetes para ofrecerles sus amores. Esa casi siempre irresistible invitación, de ser aceptada, resultaba fatal para el incauto, que seguramente terminaba muerto o mutilado. Según la leyenda, para alcanzar sus propósitos, Esgrolla se valía de todos los recursos de seducción que una mujer puede tener. Al principio, era sensual y dulce, y capaz de proporcionar infinitos placeres eróticos. Una vez despertado, el irrefrenable deseo de sus víctimas, y privadas, estas de su voluntad, ella se volvía gélida, paralizándoles el corazón. Eventualmente, su cuerpo helado, y convertido en filosa arma, mutilaba a su amante sin piedad. En ocasiones, no provocaba daño físico alguno, sino que se limitaba a enamorar perdidamente, y luego abandonar al infeliz hombre, para hacerlo enloquecer. Algunos la suponen una deidad femenina, dedicada a castigar la conducta de los hombres infieles, otros ven en ella el espíritu de alguna mujer ofendida, por el mal proceder de su compañero, en alguna relación. Soy enfermera psiquiátrica y, al principio de mi carrera, trabajé en un centro residencial de salud mental. Uno de nuestros residentes era mudo electivo, lo que significa que no hablaba, no podía hablar, pero no había razones médicas para explicar por qué. Había hablado antes en su vida y, de hecho, parecía bastante normal en ese entonces, con la excepción de tener cerca de 2,10 metros de altura. Se crió muy en el sur, y se unió al ejército cuando tenía 19 años, pero una noche desapareció. Fue declarado ausente sin permiso, y finalmente fue declarado desaparecido, y muerto. 10 años más tarde, un hombre de 2 metros de altura, entró en la sala de emergencias de un hospital en mi parte del Medio Oeste, y le dijo a la recepcionista: «Mi nombre es Marion Duchene». He de aclarar que, no puse el nombre real del susodicho. Y dijo: «He estado muerto por 10 años». Esas fueron las únicas palabras que pronunció. Estaba cubierto de polvo, y vestía la misma ropa que, según los informes, llevaba la noche en que desapareció. Su número de seguro social no había sido utilizado, y no tenía identificación en su persona. Sin embargo, pudieron identificarlo, supongo que, a través de sus huellas dactilares. Se notificó a la familia, pero dijeron que ya habían llorado su pérdida, y quienquiera que afirmara ser él, simplemente no podía hacerlo. Exigieron no ser contactados nuevamente. Marion caminó todo el día, todos los días, moviendo su boca que parecía hablar, o murmurar, pero no salía ningún sonido. Tenía la desconcertante costumbre de echar la cabeza hacia atrás, con la boca abierta, como si se estuviera riendo a carcajadas, pero ni siquiera se oía un suspiro. Si hablaba con él, parecía escuchar, echando periódicamente la cabeza hacia atrás, en esa forma suya que imita la risa. Se probaron varios medicamentos, pero no le afectaron, ni positiva, ni negativamente. La terapia ocupacional no hizo nada, porque Marion simplemente sonreía y, a menos que le dijeran que se quedara quieto, se levantaba, y comenzaba a caminar de nuevo. En mi último día en ese trabajo, lo último que vi, fue a Marion, paseando por el estacionamiento, echando la cabeza hacia atrás para, reír, entre comillas. Más tarde, me pregunté si todo el tiempo había estado lidiando con un fantasma. Incluso años después de reflexionar, todavía no lo sé. La leyenda del Pocong tiene su origen en Indonesia y Malasia. El Pocong es también conocido como fantasma envuelto, es un ente que se dice que es el alma de una persona muerta atrapada en su mortaja.
conocido en Indonesia y Malasia como kain kafan. El sudario es la longitud prescrita de tela utilizada en los entierros musulmanes para envolver el cuerpo de la persona muerta. El cadáver está cubierto de tela blanca, atada sobre la cabeza, debajo de los pies y en el cuello. Según las creencias tradicionales, el alma de una persona muerta permanecerá en la tierra durante 46 días, después de la muerte. Si los lazos sobre la cubierta no se liberan después de ese plazo, se dice que el cuerpo salta de la tumba, para advertir a las personas que el alma necesita ser liberada. Después de que se liberen los lazos, el alma dejará la tierra, para siempre. Debido a la corbata debajo de los pies, el fantasma no puede caminar. Esto hace que el pocong salte como un conejo. También tiene la capacidad de volar y teletransportarse. Hay muchas leyendas del pocong. En Indonesia, la más popular habla de un hombre que falleció y, transformado en un alma, visitó a su esposa y presenció cómo ella tenía relaciones con su vecino. El ente, enojado, derribó un estante que había en la habitación y lo lanzó encima del hombre que acompañaba a la viuda. La mujer entendió que había sido su marido fallecido, y salió gritando de la habitación, y el otro pobre hombre quedó sin vida, tras recibir el fuerte golpe en la cabeza que le produjo el estante. A partir de esa leyenda del pocong, las mujeres cuando enviudan, duran al menos 40 días, sin tener relaciones con otro hombre, después que sus maridos hayan fallecido, no sea que el difunto ande rondando en su casa, y en un arranque de ira, la haga morir junto con su nueva pareja. A mediados del siglo XIX, Moscú era una de las ciudades de Europa cuya economía iba en ascenso. Hombres y mujeres de distintos estratos sociales comenzaban a prosperar, ganándose la vida con toda clase de oficios. Una de ellas era Josefina, una joven que se dedicaba a diseñar sombreros. Sus diseños tuvieron tanto éxito en la capital rusa, que aristócratas y gente importante comenzaron a demandar que fuera ella quien vistiera sus cabezas. Y así, Josefina, a quien cariñosamente todos conocían como Susaja, se convirtió en una de las diseñadoras más prestigiosas de su época. Susaja estaba enamorada de un millonario llamado Sava Morozov, el cual disfrutaba de donar grandes sumas de dinero a distintas caridades. Le admiraba que usara su fortuna para ayudar a otros, y que no fuera tan frívolo como el resto de las personas ricas. Se dice que ella y Sava estaban próximos a comprometerse, aunque otros aseguran que la diseñadora solo lo amaba en secreto, pues era muy tímida. De igual forma, la tragedia tocó a la puerta de Susaja, una tarde fría de invierno, mientras se dirigía en su carruaje a hacer unas diligencias. La mujer se encontraba mirando por la ventana cuando, cerca de ahí, vio pasar a un niño que vendía periódicos, gritando una terrible noticia. Sava Morozov ha muerto. El millonario Sava Morozov se ha quitado la vida. Aterrada por lo que acababa de oír, Susaja abrió la puerta de su coche en un impulso, y saltó, mientras todavía estaba en movimiento, desesperada por ir a leer la noticia ella misma. Con tan mala suerte que al caer, tropezó, y quedó atrapada bajo las ruedas del vehículo, que la aplastaron hasta matarla. Poco después se sabría que la nota sobre Sava Morozov ni siquiera había sido confirmada. Pero una oscura leyenda comenzaba en las calles de Moscú. Al día siguiente de la muerte de Susa, el niño que vendía periódicos fue encontrado sin vida, en la nieve, estrangulado con una media de mujer. La prenda era exactamente igual a las que solía vestir la diseñadora. Por más que intentaron encontrar al presunto asesino, las autoridades no tuvieron éxito. Lo más aterrador ocurrió en las semanas posteriores, pues, los corresponsales, que se habían encargado de publicar el artículo sobre Sava, también fueron hallados muertos y estrangulados.
El fantasma de Susaha se había convertido en un alma en pena, que buscaba vengarse de todos los que le habían causado su sufrimiento, y provocado su muerte. Aún hoy, se dice que algunos transeúntes, de la ciudad de Moscú, han visto pasar un carruaje fantasmal, en medio de la noche, del cual salta una joven, vestida con ropas antiguas, y muy finas. Su lamento desgarrador al ser asesinada, por las ruedas del vehículo, le hiela la sangre. Si alguna vez visitas la capital de Rusia, tal vez debas tener cuidado al salir, cuando el sol se oculta, por si las dudas. Podrías ser testigo de una de las leyendas urbanas, más conocidas de aquel lugar. Y quién sabe lo que ocurrirá, si te la encuentras estando completamente solo. Una tarde, mamá llegó a casa. Yo me encontraba en el comedor, sentada con una taza de té a mi lado, y unas galletitas saladas, sobre la mesa. Desde fuera, se escuchó el golpe de una puerta cerrarse, y por la ventana, vi su auto. Abrí la puerta de casa, y ella pasó, cuidadosamente, con una bandeja en mano, tenía algo encima, que luego de liberarla de su envoltorio, se trataba de unas tazas de cerámica, que había hecho en el curso de manualidades que se había inscrito. Eran 3 en total, pero ninguna estaba terminada. Se demostraba en cada una de ellas, el esfuerzo empeñado al darle forma. Aunque no era perfecta. Dudaba si incluso pueda ser utilizable cuando el trabajo haya terminado. La manija era demasiado finita, y no se aferraba bien al resto del cuerpo. Este agarre se ve demasiado débil, le comenté. Frunció el ceño, y dijo que estaba bien, solo que aún faltaba terminarlo. Semanas más tarde, aquellas tazas volvieron para convertirse en adorno, sobre un estante, una al lado de la otra. De ahí no se movieron, hasta mucho tiempo después, que los encontré dentro de una caja de mudanza. La observé curiosamente, tratando de recordar cómo llegó a este lugar, pero todo era confuso. Era la primera vez que atravesaba los estragos que conlleva una mudanza, y cuando por fin había pasado lo peor, y mi nueva casa era un nuevo hábitat, de cajas de cartón de todos los tamaños, con una etiqueta para clasificarlos. Estaba lista para continuar al siguiente paso. Puedo encontrarle el lado divertido por suerte, me gustan los juegos de remodelación de casas, aunque entiendo perfectamente que hacen las cosas más simples, para evitar el proceso tedioso. Ni que las paredes se crean de la nada, y se destruyen en segundos. Y para hacer las cosas más amenas, no tengo muebles gigantes. 2 días después, cuando las habitaciones otorgaban un espacio más acogedor y habitable, abrí aquella caja. Las 3 tacitas, cuya apariencia daba la sensación de querer romperse en cualquier momento, se hallaban enteras. A pesar de haber vivido el proceso completo del transporte en camión de fletes, junto con todos los artículos y muebles. Un agradable recuerdo acarició mi mente, donde hallaba un tiempo determinado, ubicado 8, o quizás, 9 años antes. En aquel momento era adolescente, mi etapa de rebeldía brillaba a flor de piel. Las 2 juntas, sentadas sobre la mesa, yo con mi té negro de todas las tardes, y un trozo de torta parrilla que tomaba de una fuente llena, que acababa de cocinar. Mamá también comía, acompañándolo con un mate dulce, de hierbas mixtas. La televisión seguía prendida en el canal de noticias, pero ambas estábamos atentas a la pantalla del celular. Cuando desvié la mirada por un momento, a 3 susodichos adornos de un brillante color blanco, una cavidad imperfectamente circular, pero intentaba con todas sus fuerzas, ser lo más perfecta posible. Un asa de medio círculo, con imperfecciones igualmente notables, y no parecía fiable. Pensé en la posibilidad de probarlos una tarde, para mi té. Pero cuando lo consulté con mamá, no me dejó usarlas. Hice una pequeña risita con una corta exhalación, y asumí que ella había aceptado que su trabajo no salió como esperaba.
Saqué a las 3 de su caja, y cuidadosamente caminé, acercándome a una repisa, que se encuentra en la pequeña área, donde conforma la cocina. Ahí las ubiqué, una al lado de la otra. Y me olvidé de ellas, hasta que terminara con el resto de las cosas. Aquella noche, cuando invadía una profunda oscuridad en cada habitación, a excepción del comedor, que también es sala principal, donde 2 ventanas verticales, paralelas entre sí, iluminaban con un tinte naranja, las farolas de la calle. Escuché un estruendo que me paralizó, arrebatándome el sueño y asustándome, como nunca había vivido antes. Cuando no había encontrado a ningún intruso, luego de fijarme por cada rincón, y las luces se hallaban encendidas, concluí que el culpable del pequeño escándalo provenía de la cocina, donde hallé retazos filosos de cerámica, de lo que antes conformaban una taza. Alejé mi vista del suelo, para centrarla justo arriba, sobre una repisa, donde recordé que las había puesto. Ya no eran 3. Pude ver 2 en su lugar. Mientras limpiaba, asumí que pude haberlas acomodado mal. O quizás, las ondulaciones de su base, dictaba poca fiabilidad, para mantenerla de pie. Fue una lástima, pero al final me deshice de ella. Los sonidos cristalinos que se oían, con el roce de cada fragmento, al caer dentro del cesto de basura, desbloqueó un recuerdo que hasta entonces, lo había perdido. Y dentro de él, me encontraba en la oscuridad, asomando la cabeza por la cavidad de una puerta a medio abrir, mientras con una mano sostenía la perilla. Ahí la luz se notaba más presente. Mamá estaba del otro lado, quejándose en voz baja, mientras se agachaba para recoger unos trozos cerámicos, de algo que se acababa de romper. De mi boca salió una pregunta, con un tono de preocupación. ¿Qué pasó? Ella contestó que se le cayó, fue un accidente, mientras lavaba los trastes, y las acomodaba en su sitio. Su mano rozó con una de las 3 tacitas, que al perder el equilibrio, se despedazaron al tocar el suelo. En mitad de la limpieza, caminó apresuradamente, y del rollo de papel servilleta, que reposaba sobre la mesa del comedor, arrancó uno. Envolviendo, y apretando el dedo índice de su mano derecha. Donde, segundos después, pude notar una mancha roja acrecentando. La siguiente se rompió cuando volví de trabajar. Me la encontré en el mismo lugar donde cayó la primera, la noche anterior. Confundida, pero tristemente frustrada, junté los retazos, y los metí en la bolsa de basura, pensando en que algo debí de hacer mal. Quizás, dichas tacitas son tan desconfiables en su forma, que no pueden mantenerse en equilibrio durante un tiempo determinado. O tal vez, algún desnivel en la repisa donde se ubicaban, era el culpable. Pero no pude comprobarlo. Decidí llevarla a otro lugar, antes de que ocurra otro accidente. Además, era la última. Tomé con ambas manos, y mucha providencia, a la sobreviviente de las 3 hermanas. Fue cuando unas imágenes golpearon fuertemente mi cabeza. La oía desde el comedor, mamá estaba discutiendo por teléfono, el nombre de mi padre salía de su boca, cada 2 frases. Yo seguía de pie, inmóvil, mientras ambas manos se ocupaban de sostener firmemente, la bandeja de metal, donde reposaban las mismas 2 susodichas. Brillantes color blanco, pero irreparablemente defectuosas. Mamá se encontraba enojada, nunca la había visto de esa forma. Me lo prometiste. Hoy es la entrega de trabajos, y ya es demasiado tarde. Escuché decir. Pero no hacía falta escuchar más, comprendí que no necesitaba sostener la bandeja todo el tiempo, así que la dejé reposar sobre la mesa. Esto sucede cuando dependes completamente de otra persona. Recuerdo haber pensado. El auto de mamá seguía desaparecido. Y volvió casi entrada la noche, cuando había terminado mi té, con galletitas. La discusión pasó del teléfono, a estar frente a frente. La respuesta desinteresada de papá, no hizo más, que deteriorar una relación igualmente estable, que aquellas tazas de cerámica hechas a mano. Él nunca vio algo de mucho provecho, en esa clase de manualidades donde mamá estudiaba. Pero aceptó que le ha fallado, en devolver el auto a tiempo. Por más que se disculpara, eso no la calmaría completamente.
Seguí jugando con las dos, que quedaban sobre la bandeja, con un dedo en el borde redondeado, trazando todo el camino hasta que daba la vuelta completa, después las hice girar. Cuando me di cuenta de una pequeña fractura en la base. Una abertura donde claramente podría colarse el agua, si alguien llegara a usarla. La otra taza no la tenía. Me la llevé conmigo apresuradamente, cuando un estruendo desde las escaleras retumbó por toda la casa. Dejándola caer, permití que se convirtiera en retazos de cerámica. Ella también cayó. Papá me miró, correspondí a la mirada, teníamos la misma expresión. Con la taza cayó polvo. Con ella fue sangre. La tercera se rompió esa misma tarde. Soy un asesino a sueldo. Me llevo vidas, por dinero. Eso es todo. Bueno, solía serlo. Después de ese contrato, he renunciado a ese trabajo. Tú también lo harías, si vieras lo que sucedió. Hay cosas en este mundo con las que simplemente no te meterías. Conseguí este trabajo como cualquier otro, de forma anónima. Querían sacar a un filántropo rico. Hice una investigación preliminar sobre ella, no encontré nada que indicara sobre por qué esta persona la quería muerta, pero descubrí que daría un discurso dentro de una semana. Examiné el área antes de tiempo. Un montón de edificios altos alrededor. Perfecto para un francotirador. Llegó el día, y yo estaba en posición. Una gran multitud había venido a verla. Casi se sintió mal, matándola frente a todo el público. Salió al escenario, y la multitud vitoreó, mientras yo la tenía en la mira. Le dispararía cuando estuviera en el podio, ese era el plan. Cuando ella estaría quieta. No presté atención al discurso. Estaba demasiado concentrado en conseguir la toma perfecta. Cuando lo tuve todo alineado, puse mi dedo en el gatillo, y su cabeza se sacudió, nuestros ojos se encontraron en la mira. Ahora sé lo que se siente cuando la gente dice que su corazón dejó de latir. Se quedó allí, más quieta que una estatua, mirándome fijamente, a más de 3000 pies de distancia. Me tomó un segundo darme cuenta de que el discurso de alguna manera todavía estaba en marcha, y la multitud estaba reaccionando como si nada remotamente extraño estuviera pasando. Como si su hablante no se hubiera quedado inmóvil en su lugar, al mirar fijamente a alguien, quien ni siquiera podían ver. Si antes no fue suficiente para asustarme, definitivamente esto fue. Salí de allí, como un murciélago salido del infierno. No me importaba si me veía sospechoso, corriendo a mi habitación de hotel para recoger el resto de mis cosas, solo necesitaba salir de esta ciudad, del país, lo más rápido posible. Abrí de un portazo la puerta de mi habitación de hotel, y se me heló la sangre en las venas. Ella estaba allí, tranquilamente sentada en la cama, esperándome. Intenté correr, pero algo me agarró del pie y me arrastró adentro, dejando que la puerta se cerrara con un golpe. Dándome la vuelta, saqué mi pistola, y la apunté temblorosamente. Ella me miró con unos ojos verdes, sobrenaturales. Poniéndose de pie, se acercó a mí, y se agachó para que mi arma estuviera presionando contra su frente. Mi dedo estaba en el gatillo pero no podía jalarlo. Era como si todos mis músculos se hubieran agarrotado. ¿Viniste a matarme? No. Se inclinó más fuerte hacia el cañón del arma. ¿Por qué no haces aquello por lo que viniste aquí? Todavía mi dedo se negaba a moverse. Vamos, es fácil. Ella curvó sus manos alrededor de las mías, con un dedo contra mi gatillo. Solo. ¡Jalá! Disparé contra la puerta, sin poder tolerar más su toque, dejando que el arma golpeara el suelo. Se elevó en toda su estatura, como una serpiente desenroscándose. ¿Qué eres? Me las arreglé para farfullar. Eso depende de a quién le preguntes. Pero primero. Inclinó la cabeza, un gesto inocente convertido en siniestro. No pareces del tipo que mataría, solo por el gusto de hacerlo. No, eres demasiado profesional. Ella dio un paso adelante. No había espacio para que yo retrocediera.
Entonces, dime, ¿quién te contrató? No podía ser cualquiera. Esta cara no está vinculada con ningún pecado. No podía hablar. Te das cuenta de que te enviaron a morir, ¿verdad? Eres solo un ser humano, y muy poco preparado. ¿No quieres vengarte por ellos, desperdiciando tu vida tan cruelmente? Yo no se logré ahogarme. Ella levantó una ceja. No sé quién me contrató, es política. ¿Sabes? Se inclinó. Si me estás mintiendo, tengo formas de extraerte la verdad. Sus dedos se acercaron demasiado a mi frente. Será muy doloroso, por supuesto, y la posibilidad de sobrevivir después es mínima en el mejor de los casos. No me atreví a hablar. Me miró fijamente a los ojos, durante mucho tiempo, antes de burlarse y alejarse. Esto ha sido una pérdida de tiempo. Te dejaré vivir, pero, me miró, sus ojos verdes brillaban, si intentas exponerme, no seré tan misericordiosa. Se hundió en las sombras. Y su forma oscura se deslizó por la ventana. No la he visto desde entonces, y rezo para no hacerlo nunca. Un par de días después, recibí un mensaje impaciente de mi cliente. Investigué un poco, y descubrí que eran un grupo de odio infame. Menos de 24 horas después, las noticias publicaron una sección sobre la repentina masacre de dicho grupo de odio.